¿Tienes 50.000 contactos en tu base de datos, pero no sabes a quién enviar tu próxima campaña? Enviar el mismo mensaje a todos es la forma más rápida de que te marquen como spam. Hola, soy Camila, Customer Success Manager en HubSpot, y hoy vamos a dominar la segmentación de clientes para que aprendas a enviar el mensaje correcto a la persona indicada. Al final del video vas a poder crear segmentos inteligentes que se actualizan solos, segmentar por comportamiento real de tus contactos y hasta hacer pruebas A/B con muestras aleatorias. Si quieres seguir el tutorial en tu propia cuenta y en tiempo real, haz clic en el link que está en la descripción para crear tu cuenta gratuita de HubSpot. Antes de segmentar, necesitas datos. Si vienes de otro CRM o tienes un Excel, no te preocupes. HubSpot limpia y mapea tus datos automáticamente. Ven y te muestro cómo exportar tus datos a HubSpot. Ahora dirígete al menú lateral izquierdo a Contactos y una vez ahí haz clic en Agregar contactos. Importar. En este caso, los datos que voy a subir a mi CRM provienen de un archivo. Así que hago clic en Importar datos y solo voy a importar contactos. En esta página voy a seleccionar el archivo donde tengo todos los datos que quiero subir a mi CRM. Listo. Una vez tengo el archivo seleccionado, hago clic en Siguiente. HubSpot hará un mapeo de las propiedades de forma automática y te dirá si se generan algunos errores. En este caso me dice que no encuentra un identificador único. Recuerda que el identificador único en este caso son los correos electrónicos. Acá puedo seleccionar que lea el correo electrónico que tengo en mi documento. Perfecto. Adicionalmente me va a decir qué errores tengo en mi importación para corregirlos de inmediato. Una vez selecciono mis errores, hago clic en Siguiente. Aquí HubSpot me va a decir que le dé un nombre a mi importación. También me va a pedir que diga por qué estoy subiendo esa base de datos, es decir, si tengo permiso para contactarme con ellos. Y hago clic en Finalizar importación. Y listo, en pocos minutos me importó mis datos, incluso me dice si aún tengo errores y ha creado un segmento con el nombre de mi importación. Ahora tengo mis datos en HubSpot y listos para ser usados. Ahora que tus contactos están aquí, vamos a organizarlos. Los registros de contactos son el corazón de HubSpot. Todo se construye alrededor de ellos, pero si tienes 10.000 contactos, no puedes tratarlos a todos igual. Necesitas agruparlos según diferentes criterios. Ahí entran los segmentos. Nota rápida. Si usas HubSpot desde hace un tiempo, puede que los hayas conocido como listas. HubSpot los renombró a segmentos en 2025 e implementó muchas mejoras. Si ves algún video antiguo que diga listas, es lo mismo. En tu cuenta actual ya vas a ver segmentos. Un segmento es un grupo inteligente de registros que comparten algo en común. Puedes crear segmentos de contactos, empresas, negocios, tickets o pedidos. Hoy nos enfocamos en contactos porque es lo más común al momento de hacer estrategias de comunicación y marketing. ¿Por qué usamos segmentos? Los segmentos se usan para poder enviar mensajes más relevantes a las personas correctas, activar automatizaciones específicas a través de workflows, priorizar mejor los esfuerzos de los diferentes equipos y mantener el CRM organizado. Al trabajar por segmentos, las acciones de marketing, ventas y éxito del cliente son más personalizadas, más oportunas y mucho más efectivas que cuando se comunica todo de forma genérica. Vamos a crear un segmento. Ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Segmentos. En el botón superior haz clic en Crear segmento. Primero vamos a aclarar un punto en donde la mayoría de personas se confunden: la diferencia entre un segmento activo o estático. Entenderla es crucial. Un segmento activo es un organismo vivo, es dinámico. Si un contacto cumple tu criterio hoy, entra. Si mañana cambia y ya no cumple los criterios, sale automáticamente. Ejemplo, creas el segmento Clientes en España. Hoy tiene 50. Mañana uno se muda a México. Actualiza su perfil y la propiedad país de residencia cambia. Automáticamente este contacto sale del segmento sin que hagas nada. HubSpot lo mantiene actualizado. Un segmento estático es una foto. Capturas quienes cumplen el criterio hoy y se queda así para siempre. No se actualiza solo. Cuando realizas una importación como la que vimos al inicio de este video, se crea un segmento estático, ya que es un momento único que no se repetirá. ¿Cuándo usar cada uno? Depende de tus objetivos, pero piénsalo así.
Activo, campañas continuas, newsletter, workflows que corren siempre. Estático, eventos únicos como un webinar específico, campañas cerradas o cuando necesitas congelar un grupo para análisis. La regla general. Si tu segmento debería cambiar con el tiempo, activo. Si es para un momento en específico, estático. Ahora sí vamos a crear un segmento activo para que veas cómo funciona. Estamos en la pantalla de crear el segmento. Voy a crear un segmento de contactos y hago clic en siguiente. Ahora le voy a dar un nombre a mi segmento. En este caso, voy a crear un segmento de fundadores en LATAM. Y ahora viene lo más interesante. Los filtros. Los filtros son los que te permiten decidir quién entra o no dentro de tu segmento. Antes de entrar a los filtros manuales, te muestro algo que no existía hace poco. Puedes describir en lenguaje natural qué tipo de contactos quieres incluir y la IA de HubSpot genera los filtros automáticamente. En la parte superior, donde dice generar filtros con IA, puedes escribir algo como: por favor, agrúpame a los contactos que tengan como cargo fundador en países como México, Chile o Argentina, y haz clic en generar filtros. Ahora bien, si deseas tener más control sobre tus filtros, puedes agregarlos manualmente. Al dar clic en agregar filtro, puedo ver todas las opciones que tengo de filtros. Puedo usar las propiedades, es decir, aquellos campos que ya conozco de mis contactos, o incluso eventos, es decir, cómo han interactuado con mis anuncios, si quizás han abierto un correo electrónico o enviado un formulario. Incluso puedo decidir si quiero que en esta lista se incluyan contactos que ya pertenecen a otros segmentos. Para este ejemplo voy a usar las propiedades de contacto. Voy a buscar la propiedad cargo y acá puedo tener la opción de seleccionar si es un cargo en específico, si no es ninguno de los anteriores o si quizás es un valor que yo ya tengo conocido en mi CRM. En este caso voy a seleccionar es cualquiera de y voy a seleccionar fundador. En pocos segundos, HubSpot ha generado un preview y me dice cuál va a ser el tamaño estimado de mi segmento. En este momento ya tengo 100 contactos que tienen el cargo fundador. Ahora bien, quiero ser un poco más específica. Solo quiero crear este segmento con fundadores de países de Latinoamérica, quizás como Chile, Argentina, entre otros. Aquí es donde entran en juego los filtros de I, U, O. Ven, te explico. Esta parte también puede ser un poco confusa, pero te lo voy a explicar con algo que todos en ventas entendemos. Leads. Imagínate que estás buscando tu lead ideal. Si uso un filtro y necesito que cumpla dos condiciones. Quiero un lead que sea fundador y que esté en México. Tiene que cumplir ambas para entrar al segmento. Esto reduce la lista, pero la hace muy específica. Solo los leads que realmente te interesan. Entonces, en mi segmento ya agregué el filtro de país. Estoy diciendo, si es fundador y adicionalmente está en México, entra al segmento. Si está en otro país como Brasil, por ejemplo, no entra. Ahora bien, en mi estrategia me interesa llegarles a los fundadores o a los CEOs. Así que puedo clonar este grupo y decir, reúneme a los contactos que cumplen con el criterio de fundador y México, o selecciono acá el filtro, o aquellos que también tienen el cargo de CEO. Perfecto. En este caso estoy tomando en cuenta todos los tomadores de decisión para mi segmento y ahora puedo crear mi estrategia. Entonces, el filtro I es específico, reduce el segmento, y el filtro O es flexible, expande el segmento. Volvamos a nuestro ejemplo. Ya tengo el cargo, pero ahora quiero expandir un poco mi segmento y agregar otros países. Hago clic en país y voy a seleccionar también Argentina, Uruguay, Perú, entre otros. Lo que estoy diciendo acá es reúneme a los que tienen el cargo fundador y a los que pertenezcan a alguno de estos países. Vas a ver cómo mi segmento automáticamente se va a actualizar con el nuevo tamaño estimado. Mucho más específico que 50,000 contactos. Si todavía no tienes tu cuenta de HubSpot para practicar esto, créala gratis con el link que encuentras en la descripción. Esta es mi parte favorita como Customer Success Manager. No segmentes solo por quiénes son, segmenta por qué hacen.
El comportamiento dice más que el perfil. Ejemplo, ahora voy a crear un segmento de personas que visitaron mi página web de precios en los últimos 7 días. Voy a buscar acá visualizaciones de página, decido cuál es la URL que deseo traquear. Ahora también digo es menor que 7 días atrás y listo. Con esto puedo ver cuáles son los contactos que realmente tienen interés en mi producto. Es decir, han visto mi página de precios en los últimos 7 días. Eso es una oportunidad real de venta. Aquí voy a hacer otro ejemplo. En este caso, voy a crear un segmento de aquellos contactos que me abrieron mi último correo electrónico de marketing, pero que no hicieron clic, que quizás necesitan un último empujón. Así que voy a buscar el correo y voy a decir que el contacto abrió el correo pero no hizo clic. Con esto ya puedo hacer una campaña para enviarles un seguimiento un poco más personalizado. O también puedo crear un segmento para agrupar a aquellas personas que enviaron un formulario de solicitud de demo en los últimos 30 días. Personas que necesitan ser contactadas por ventas de inmediato. Así que agrego el filtro, busco en los eventos formulario de marketing y elijo el formulario de solicitud de demo. Y de esta manera ya tengo otro segmento y otra táctica para activar de manera rápida y fácil. Puedo también hacer combinaciones de comportamiento y perfil. Estoy de nuevo en mi segmento de fundadores en LATAM y ahora quiero agregar un filtro de comportamiento que me diga, por favor, agrúpame a los contactos que son fundadores, que están en estos países y que además han visto mi página de precios en los últimos 3 días. Esto es oro para ventas. Perfecto, ya lo agregué y puedo guardar mi segmento y empezar a hacer mis tácticas de contactabilidad. Aquí está el poder real de HubSpot. Cada acción que un contacto toma, página que ve, email que abre, formulario que llena, se registra automáticamente. Tú solo creas las reglas y HubSpot encuentra a las personas. ¿Quieres hacer una prueba A/B con tu base de datos? No envíes a todos de una vez. Prueba primero con una muestra. Ejemplo, tienes un segmento de 10,000 suscriptores. Quieres probar 2 asuntos diferentes para ver cuál funciona mejor. Creas una muestra aleatoria del 50%, les envías la versión A. A la otra mitad, la versión B. Ves cuál gana y usas para tu próxima campaña. Una vez hayas creado tu segmento, puedes irte a más y en acciones vas a ver la opción de muestra aleatoria. Acá podrás decidir cómo deseas que se genere esta muestra. En este caso voy a poner que quiero el 40% de la base de mi segmento. También le voy a dar un nombre y voy a poner versión 1. HubSpot creará un segmento estático con una muestra aleatoria de contactos. Esto es perfecto para hacer pruebas sin ningún sesgo. Por el cambio de listas a segmentos, HubSpot ahora analiza el rendimiento y la actividad de tu segmento de forma detallada. También cuando tengas tu segmento creado, vas a poder ver diferentes tipos de análisis. Entras al segmento y vas a poder ver la vista general. Acá vas a ver el tamaño, el porcentaje de la base de datos que representa este segmento, algunas métricas como tasa de apertura, tasa de click-to-rate, interacción de correo electrónico, cambios en los últimos días, entre otros. En rendimiento también vas a poder ver cuál ha sido el tamaño del segmento a lo largo del tiempo. Y en actividad también vas a poder ver en dónde estás usando dicho segmento. Toda esta información te ayuda a tener un mejor mapeo de cómo se están comportando los contactos que hacen parte de este grupo. Caso 1. Webinar regional. Segmento de contactos en Argentina y que no asistieron al último webinar. Un filtro de propiedades y uno de comportamiento. Caso 2. Re-engagement. Segmento de suscriptores que no abrieron ningún email en los últimos 3 meses. Vas a hacer una campaña de reactivación específica para ellos. Caso 3. Upsell. Clientes actuales que tengan la etapa del ciclo de vida de cliente que visitaron una página de producto premium. Oportunidad de venta adicional. Caso 4. Leads calientes por puntaje de calificación. Si ya configuraste la herramienta de Lead Scoring en HubSpot, que cubriremos en detalle en un próximo video, puedes crear un segmento de contactos con puntaje mayor a 70. Son prioridad inmediata para tu equipo de ventas. Caso 5. Localización.
Tienes un evento en Ciudad de México, segmento de contactos en Ciudad de México o área metropolitana. Las posibilidades son infinitas. La clave: piensa en qué mensaje específico quieres enviar o cuál es la estrategia y luego crea el segmento de contactos para lograr tu objetivo. Para dominar la segmentación en HubSpot, importa tus datos con orden. HubSpot los mapea automáticamente. Usa segmentos activos para campañas continuas. Usa segmentos estáticos para eventos únicos. Combina filtros de perfil con comportamiento. Usa I para específico u O para flexible. Prueba el generador de filtros con IA para ir un poco más rápido. Y usa muestras aleatorias para pruebas A/B sin sesgo. El éxito no está en la cantidad de contactos, sino en qué también los conoces. Una buena segmentación baja tus tasas de cancelación de suscripción y sube tus conversiones. Ahora déjanos saber, ¿para qué usarías la segmentación primero? ¿Campañas de email, identificar leads calientes o hacer estrategias de re-engagement? Si este video te ayudó, suscríbete, dale like y guárdalo para cuando necesites organizar tu próxima campaña. El link para crear tu cuenta gratuita de HubSpot está en la descripción. Soy Camila de HubSpot, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.